Hola, hola, bienvenidas a Reconectadas. Aterrizamos en tech sin instrucciones y muchas pestañas abiertas. Aquí compartimos lo que aprendemos y lo que nos frustra. Y todo eso que nadie te explica cuando decidís reinventarte desde cero. Bienvenidas a este espacio en el que 4 mujeres nos atrevimos a dar el salto en tech y hoy nos reconectamos para hablar de cómo entramos en el mundo de las startups. Hola, soy Ayesa Morales, soy mexicana, mamá y lidero proyectos de educación y capacitación. Me encanta aprender y hoy estoy aquí para compartir todos esos aprendizajes con otras mujeres para que podamos crecer en esta área. Hola, yo soy Cinta Verges, española, también soy mamá y soy fan declarada del aprendizaje continuo y la inteligencia artificial. Actualmente trabajo ayudando a personas y empresas a desarrollar las habilidades humanas y tecnológicas que necesitan para el futuro. Y mi nombre es Nati G en redes, soy argentina y aunque mi pasado es de química, trabajando para industrias y corporaciones, he saltado a tecnología y a blockchain puntualmente en estos últimos años y eso es lo que quiero venir a compartir un poco aquí con todos ustedes, la experiencia y cómo se siente venir de algo tan alejado a algo tan distinto. Yo soy Camila Barajas Alex, soy especialista en comunicación y coach de líderes. Vengo del mundo de las humanidades digitales y me encanta probar todo tipo de hobbies que me alejen de las pantallas. Justo en este primer episodio queríamos compartir o empezar a compartir lo que hemos aprendido con aciertos y metidas de pata incluidas, inspirar a las personas que nos estén escuchando para ayudarles a quitarles el síndrome de impostor o saber cómo comenzar ese camino para quitárselo del camino justo y para que juntos empezamos a construir una comunidad de aprendizaje en entornos laborales. Y por eso quisiera comenzar con una pregunta de una ronda rápida para cada una de ustedes. Y es, si tus inicios en el mundo de startup fueran una serie, ¿qué título tendría el primer episodio? Voy a comenzar con el mío. Mi primer episodio diría ¿en qué me metí? Porque no tenía ni la más remota idea en qué me estaba metiendo. El mío sería el de la sobrecarga de información y si puedo añadir un hashtag sería hashtag ansiedad. Creo que el mío sería muy simple, sería como Ayesa en el mundo tech, porque todo era nuevo, era algo completamente diferente para mí. Es difícil. Creo que en mi caso sería algo así como lo que los procedimientos se llevaron, haciendo analogía a lo que el viento se llevó. En mi caso fue el shock cultural de todo regulado a pasar a el descontrol y la velocidad. Bueno, tremendo. Yo creo que en general un shock entre todas. ¿Qué está pasando? Me encantaría saber cómo entraron en la primera startup en la que estuvieron, cómo llegaron ahí. Creo que yo puedo empezar. La mía es relativamente sencilla. Y es que fue curioso porque, a ver, yo estudié diseño industrial, empiezo a dedicarme a la educación por cosas de la vida, porque era algo más como una pasión que un trabajo como tal, lo que yo quería. Y después de dar clases en escuela como tal, o sea, presencial, entro a trabajar a una universidad y a algo mucho más administrativo. Pero viene pandemia, mi esposo cambia de trabajo y se mueve a otra ciudad y con eso, pues obviamente viene para mí el cambio a esta otra ciudad. Y yo tenía que cambiar de trabajo porque pues ya no podía trabajar en la universidad. Y por la situación familiar, que yo tengo bueno, en ese entonces mi hija estaba chiquita, dije, lo más sencillo ahora es buscar un trabajo remoto y que me permita estar con mi hija, porque pues no tenemos ayuda aquí. Entonces, buscando opciones, encontré una academia de blockchain y programación que estaba buscando justo a una persona que liderara toda la parte de educación. Ellos habían hecho muy bien su trabajo hasta ese momento de dar cursos en línea, de crear una comunidad, pero no tenían a esa parte que les apoyara en todo lo pedagógico, que les diera como una estructura. Entonces yo entro sin conocimiento alguno ni de programación, ni de blockchain, ni de tecnología, y entonces entro a entender primero todo eso, o sea, qué era, de qué me estaban hablando, y entonces sí poder
poner la parte pedagógica y la parte académica a ese mundo que no necesariamente es tan pedagógico ni tan académico. Es curioso porque mi historia es muy similar a la de Ayesha, tanto en el sentido de no tener ninguna especie de background tecnológico, y creo que esto es una cosa muy importante, si alguien que nos está escuchando a lo mejor viene del mundo más educativo, que sepa que en el mundo de la tecnología y las empresas hay, y cada vez lo veo más, un gran espacio para gente con conocimientos de pedagogía y de didáctica, porque es un área por llenar. Pero bueno, eso podemos hablar de otro capítulo de oportunidades en tech sin ser de tech. En mi caso, me pasó algo muy similar. Yo venía del mundo de la educación y además tenía como muy visualizado mi futuro, mi camino para ser profesor en secundaria, de humanidades, etcétera. Y pues bueno, la vida se puso por delante, la pandemia me hizo repensar qué quería con mi vida, mis prioridades, y fue cuando tuve una ventana de oportunidad de formarme en temas de tech, concretamente en temas de experiencia de usuario y usabilidad, gracias al que en aquel entonces era mi novio y ahora es mi marido y padre de mi hijo. Y gracias a eso pues entré a trabajar, igual que Ayesa, en una empresa que ofrecía formación en temas, en mi caso, de UX, pero no tenía la parte pedagógica. Y era para era una pyme de aquí, de España, de mi ciudad. Y esa pyme acabó trabajando como prestación de servicios para una EdTech latinoamericana, que es donde nos conocimos las cuatro. Entonces yo en realidad pues fue así, fue por mi empleador, teníamos que trabajar con un cliente, podría haber sido otro, pero afortunadamente fue este y así os pude conocer a vosotras cuatro. O sea, a vosotras tres, perdón. Te conociste a ti misma de otra manera. Y esa es mi historia, realmente. O sea, también fue muy cúmulo de casualidades. Qué loco. Bueno, ahí cuento un poco la mía, que obviamente cruza, ese hilo rojo se cruza con el de ustedes en algún punto, pero antes de eso, hace muchos, muchos años, diría el cuento, no, mentira, yo estaba trabajando, como les decía antes, siempre trabajé en empresas multinacionales o empresas muy, muy grandes, trabajando con un montón de países y generalmente trabajaba algunos días remoto y podía hacerlo porque trabajaba más que nada para personas que no estaban alrededor mío, entonces con más razón se justificaba. La pandemia forzó la remoticidad 100% y en ese momento yo ya, antes de eso, tenía como cierto amor por esto de poder estar también trabajando más desde casa, pero la realidad es que no era una posibilidad hasta que la pandemia abrió esas puertas. Y en paralelo yo venía intentando emprender por mi cuenta, siempre en una vida paralela, sin dejar mi trabajo, jugando y viendo qué tan difícil podía ser, con varios intentos de emprendimiento, arrancando en el 2015, o sea, 5 años antes de la pandemia. Pero la verdad es que también es una vida, es una linda experiencia, pero es una vida cansadora porque hay que estar con un pie en un lado y tratando de estar un pie en el otro. Y una persona en alguien me dijo que para poder hacer bien algo hay que soltar y agarrarse de esa otra tabla o de esa otra posibilidad 100%. Entonces yo no me animaba a hacer ese cambio, evidentemente, pero bueno, la pandemia un poco aceleró las cosas y cuando empezó a terminar la pandemia, sumado a que yo ya me había metido como usuaria primero y después en las comunidades de todo lo que tiene que ver con temas de blockchain, a ayudar, me empezaron a decir que explicaba o que se me daba muy bien compartir cosas muy difíciles en un lenguaje simple, y un poco también es parte de que me gusta enseñar, enseñé en la universidad, pero nunca después lo seguí formalmente. Entonces eso me empezó a generar como este rol en la comunidad de enseñar, de conectar información y cosas útiles con cosas muy técnicas y muy complejas, que sobre todo estaban en idioma inglés y en español mucha gente no entendía. Y así fue como me empecé a dar cuenta que podía servir para otras cosas, y llegó un punto que me forzó a tomar una decisión. Y la verdad es que el no querer volver a trabajar 100% en la oficina, había adoptado a mi perra y no quería dejarla sola. Y entonces eso, sumado con las puertas que se me empezaron a abrir y oportunidades que me ofrecieron, dije, listo, es el momento. Fue muy, muy... ya
ya lo vamos a hablar seguro, pero muy complejo, me dio mucho miedo, pero lo hice y salté. Tremendo ese manejo de la incertidumbre, porque es que es un montón de años estando en algo que es conocido para algo que realmente no se tiene ni idea qué está pasando. Yo en realidad empecé en las startups igual que en la educación por casualidad, no tenía ni idea en qué me estaba metiendo, venía de otras industrias muy distintas y en parte eso sí lo hice de manera consciente. Yo apenas me gradué de la universidad y al comienzo sobre todo me costó mucho conseguir trabajo. Pensaba, quiero probarlo todo, quiero conocer todo, quiero saber dónde me va bien, quiero saber qué me gusta, qué no me gusta. No me gustó el sector público, la pasé súper mal y dije, ok, eso no me gusta, ahí no vuelvo. Luego entré justo como en empresas más corporativas, más grandes, más donde no necesariamente te sabes el nombre de todo el mundo. Y por casualidad entré en la startup justo de Tech donde nos conocimos, sin entender muy bien que era distinto a todo lo anterior que yo conocía. Me empecé a enterar como on the go. Y fue muy así como capítulo de primera temporada en el que te están explicando todo y todo es muy nuevo y como que quieres seguir el ritmo y quieres como encajar de alguna forma y actuar como si todas las dinámicas de trabajo fueran muy naturales, pero en realidad estás actuando porque es la primera vez que te encuentras en un espacio así donde eso es como que está pasando. Me impactó sobre todo la idea de pensar en una empresa que tiene un impacto en la TAM, como de algo más grande, y eso para mí me hizo comprar muchas ideas en su momento está cool trabajar con gente de mi edad, y no estoy trabajando como con gente de generaciones muy distintas, sino que al contrario, todo el mundo se ve joven y sin hijos como yo. Entonces, como, vamos a ver qué pasa. Y yo creo que algo que tenemos en común en lo que hemos encontrado, en lo que hemos compartido de cómo llegamos a las startups, es que de alguna forma ninguna tenía un background técnico. Y eso nos ayuda mucho como a desmitificar que uno necesita ser programadora o necesita tener como 1000 certificaciones técnicas, porque en realidad puede que muchas personas hayan llegado así, les haya funcionado así, pero no fue nuestro caso. Y de todas formas pudimos encontrar nuestro lugar y nuestra forma de aportar desde nuestros conocimientos previos de otras experiencias que habíamos tenido. Y de ahí esto me lleva a la siguiente pregunta que les quiero hacer, y es que justo cuando uno está como en un proceso de reclutamiento, y más si uno está entrando en una empresa nueva, o si uno está entrando en una industria nueva de la que no sabe mucho, pero quiere aparentar que leyó absolutamente todo, uno necesita empezar como a escarbar un poco en cuáles son las habilidades que ya traigo que me sirven para este problema que esta empresa en estos momentos está intentando resolver o está buscando alguien o más manos que aporte a esa resolución. Y entonces, por eso la pregunta es, ¿cuál fue el momento en el que ustedes se dieron cuenta que tenían habilidades previas que sí eran valiosas en el mundo tech? Si quieren, empiezo. ¿Empiezo? Empieza, Nati. Ok. Bueno, un poco como les contaba, creo que esto que me hicieran notar de que, por ejemplo, podía explicar cosas complejas y que personas que no tenían idea de tecnología entendieran algo tan abstracto, tan difícil como, por ejemplo, en el caso de blockchain y lo que pasa detrás. Y fue gracioso porque no es que me lo propuse, sino que había llegado a un grupo, a una comunidad, a hacer algunas preguntas y me mandaron a leer. Así me dijeron, bueno, anda y lee. Y digo, bueno, pero vine para, o sea, si hay un grupo, vine para aprender. Y me dijeron, bueno, tal vez pensando en que hay mucha gente que quiere las cosas fáciles y que llega a lugares sin querer aprender por su cuenta, directamente me mandaron a leer. Y a mí eso es algo que me enojó, porque no me pareció que fuera la mejor recomendación que me podían hacer. Y ese fin de semana me encerré a leer todo lo que quería aprender. Y a la semana siguiente, que había una reunión, me uní a ese grupo y alguien preguntó y yo contesté. Y me preguntaron, ¿cómo puede ser que contestes? ¿Hiciste como Neo en Matrix?
Sí, Hiciste como en el Matrix, entraste, te enchufaron y ya sé Kung Fu. algo Ya sé así. cómo hacer. Y digo, bueno, me mandaron a leer y leí y aprendí todo esto. Y ahí la gente que tal vez tenía vergüenza de hacer esas preguntas me empezó a escribir por privado para que por favor les explique y empezaron a escribirme y escribirme y ahí me di cuenta que si les contestaba a tantas personas iba a tardar más tiempo y empecé ahí como a generar mis canales y mis cosas para empezar a enseñar lo complejo en lenguaje simple. Esa fue una de las primeras cosas que me hizo dar cuenta que tenía un valor, que tal vez siempre me dijeron que explicaba bien cuando entrenaba gente más joven o más junior en los trabajos, pero que nunca me lo propuse. La otra cosa es que cuando empecé a saltar o a ver que había valor en mí más allá de mis conocimientos y todas mis credenciales o experiencia dentro del mundo de la empresa y de la química en particular, es ciertas habilidades, tal vez no tanto blandas, o algunas quizás sí, pero la mayoría yo creo que era todo lo que tiene que ver con lo que el mundo de la tecnología carece, al menos desde mi punto de vista, hablo por mí, que es planificación, estrategia, mirada de negocio. Todo lo que yo había capturado durante 20 años trabajando, me di cuenta de que en este contexto son cosas que no hay tanto desarrollo, tanto conocimiento, o que se dejan de lado porque primero se va por probar y mostrar que sos el más innovador para que también te inviertan en dinero en vos, y que son cosas clave para que después esos emprendimientos o startups sean sostenibles. Entonces, cuando empecé un poco también por ese lado, además del conocimiento de blockchain, me empezaron a llamar por, vos conocés esto, tenés contactos en empresas, sabés manejar esto, sabés planificar, ser manager de proyectos, bla, 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 vení y ayúdanos. Y ahí es donde encontré ese espacio que dije, bueno, más allá de que entiendo de lo que escucho, aunque no soy técnica y comprendo la lógica, no es chino total, pero todo lo otro me ayuda a meterme por ese otro lugar que encima ningún técnico le gusta meterse, que es esas cosas de negocio, es como el mundo más hippie donde todo fluye, bueno, pero hay que encargarse de esas cosas aburridas y a mí esas cosas aburridas se me dan bien. Así que esa fue mi manera de camuflarme y entrar por esa puerta trasera. Las cosas aburridas, pero al final creo que es cierto, ¿no? O sea, tienes que tener una visión mucho más amplia del negocio y de hacia dónde vas, eh, para que todo lo demás funcione. Conmigo, creo que más bien fue justo la parte de compartir todo lo, como todas estas buenas prácticas al momento de enseñar, ¿no? Porque yo entro a una academia que, como les decía, lo estaban haciendo muy bien, eran muy buenos en lo que hacían, pero nunca habían dado clases y no tenían esta formación. Entonces, el que tú llegues y les aportes tips de a lo mejor cómo hacer una buena introducción a la clase para que realmente la gente se interese desde el primer minuto en mantenerse atento a esa clase, que pensemos en una clase remota, ¿no? O sea, que es muy fácil que te distraigas, que Sí. tu hijo, tu esposa, que la gente pase alrededor y te hable, o que tengas cosas del trabajo y no puedas poner realmente atención. Esas pequeñas cosas que tú les puedes dar a los instructores son un plus. Entonces, cuando ellos venían y me decían como, oye, ¿cómo puedo hacer esto? O cuando yo les daba un taller y me decían, es que esto era lo que yo necesitaba para poder mejorar mis contenidos, ahí es cuando realmente me di cuenta que tenía algo que aportar a la conversación, que claro, o sea, eso no quita todo lo que yo tenía que aprender, ¿no? Porque por un lado yo en la mañana lideraba las actividades del área de educación y en la tarde yo me metía a los cursos para yo aprender la parte técnica y entender de qué me estaban hablando. Y otra cosa interesante que mencionaste, Cami, es que sí es cierto, creemos que tenemos que saber todo cuando estamos en el proceso de reclutamiento y que tenemos que saber programar y conocer distintos lenguajes de programación y entender cómo funciona. Y la realidad es que no, porque al final nuestro expertise está en otro lado. Sí, tienes que entender qué es lo que te están diciendo, de qué te están hablando, pero al final lo que uno aporta es eso, todo el expertise que traes de otras empresas, de otras experiencias profesionales. Creo que cuando entiendes eso, cuando te das cuenta que realmente tienes ese extra, es cuando empiezas a navegar en este mundo tech mucho más cómodamente. Ujú. Sí, de acuerdo. Sin, ¿qué tal tú?
¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que tus habilidades previas sí eran valiosas en tech? Pues yo creo que mucho tiempo después de entrar. Yo estuve mucho tiempo, o sea, yo al principio entré, como hago todo en la vida, por pura inconsciencia, como una kamikaze. Y cuando aterrizo en los sitios, me siento como el meme ese del perrito flotando en una nave espacial de I have no idea what I'm doing. Em, pero luego ya, pues veo que cuando estoy haciendo las cosas digo, hey, pues no lo hago tan mal. Y ahora, ya un poco por hablarlo en serio, ¿no? Gente pesada en LinkedIn como yo, hablamos mucho de las habilidades blandas, las soft skills, todo esto en la era de la inteligencia artificial. Y yo creo que justamente es lo que hablaba Nati, es lo que hablaba Yesa, la comunicación, la planificación. Son habilidades que no necesariamente te las dan unos estudios universitarios concretos, no te las da un background concreto, muchas veces vienen con tu propia forma de ser o con tus vivencias anteriores o trabajos anteriores o, en fin, mil cosas o incluso, no sé, hay gente que aprende a gestionar proyectos haciendo un voluntariado, ¿no? Yo durante unos años trabajé en un voluntariado que me ayudó a un montón de cosas para mi vida profesional, como en temas de comunicación, en temas de networking. Entonces, yo creo que al final me di cuenta estando en el trabajo y viendo qué cosas yo hacía que yo veía que podía hacer mejor o diferentes al resto, que a lo mejor sí que tenían ese background técnico, ¿no? Y decía, guau, pues esta persona quizás sabe mucho de programación, pero es que yo sé mucho de planificar o de gestionar o de cómo comunicarme de forma asertiva. Entonces, yo creo que es en estos momentos cuando tú aterrizas y te pones a mirar alrededor, cuando te das cuenta y te pones un poco en valor. Em, y es ahí, realmente, o sea, fue cuando ya estás allí haciendo el trabajo, dices, guau, pues no lo estamos haciendo tan mal. Otra cosa que acaba de decir Cinta y que creo que es súper importante, este conocimiento o este darte cuenta de que no lo estás haciendo tan mal, no llega rápido. O sea, tiene que pasar mucho tiempo, Sí, tienes que darte muchos topes, mucho sentir que no eres capaz antes de llegar a ese punto de decir, bueno, tal vez no estuvo tan mal. Sí, totalmente. Yo creo que para mí justo fue hacer mucha introspección, dejar de compararme y nombrar todas las cosas que no sabía hacer o que no entendía para empezar a irme al lado de la luz y decir, ok, pero que sí sé hacer. Porque yo pasé una entrevista, ¿saben? Como que igual me contrataron, entonces algo tengo que venir a hacer, algo tengo que venir a aportar, algo viene en mí en cuanto al potencial. ¿Cuál es? Porque yo también tengo que verlo, no se trata de que los demás puedan verlo y por eso paso una entrevista, sino también qué es lo que yo veo que puedo hacer y lo que yo quiero hacer, porque al final estamos trayendo habilidades nuevas o experiencias nuevas, pero también estamos desarrollando habilidades. Entonces, ¿por qué lado me quiero ir? ¿Qué me interesa? ¿Qué se me está facilitando? ¿Qué se me está complicando demasiado? ¿Cómo me puedo enfocar en algo que puedo ver que necesita en ese momento el equipo o la empresa y que además me aporta a cómo me estoy desarrollando profesionalmente? Pero como dice, yo llegar ahí no es fácil, toma tiempo, no es que uno tenga como que uy, ya, listo, ya sé qué es lo que tengo que hacer de un momento para otro, sino que en distintos momentos, sobre todo cuando estás aprendiendo cosas nuevas y cuando estás entrando en una nueva industria, estás luchando con algo que es muy conocido como el síndrome de la impostora, porque estás como que, uy, todo el mundo se va a dar cuenta que no sé esto o que no sé hacer tal cosa. Y con el tiempo uno se da cuenta que uno tiene sus formas de identificar a esa voz que me dice que no sé hacer algo o que estoy haciendo algo muy mal, que justo es el síndrome de la impostora. Tengo formas como trucos o técnicas para decirle cállate y déjame vivir mi vida en paz. Me encantaría saber cuáles son sus trucos o sus rituales o sus técnicas o sus recursos para poder lidiar con el síndrome de la impostora, porque igual va a estar ahí, pero pasar por encima de ella y seguir con sus vidas. yo diría que una es, yo me acuerdo mucho de este meme de si le preguntan a un hombre hetero, blanco, mediocre, si cree que puede aterrizar un avión, más del 50% te dirán que sí. Entonces yo me acuerdo mucho de esto de adelante. No, pero aparte de eso, para mí
casi la he logrado extinguir y tiene mucho que ver con el día en que mi cabeza hizo clic de que mi valor como profesional no dictamina mi valor como persona y que cometer un fallo no dictamina si valgo más o menos. Es cómo me enfrento al fallo y cómo me enfrento al no saber. Entonces, siempre cuando abordo una situación en la que me he equivocado, lo cual pasa casi cada día varias veces, o en la que no sé algo, me centro más en cómo lo resuelvo que en lo que he hecho mal. Y a mí eso es lo que me hace darme cuenta de, ¿ves, Cinta? Esto es lo que te hace diferente y lo que te hace buena en lo que haces. Que te enfocas en cómo resolverlo y no en lo que has fallado. Y cuando eso no funciona, pues fake it until you make it. Es decir, bueno, pues fijamos que todo va bien. Tenemos a ChatGPT, confiemos, apoyémonos en ChatGPT y nos ayudará a navegar este momento. Para mí esas dos son clave. ¿Voy yo? ¿Qué tal tú, Ayu? Nati, dale. Ok, perdón, tal vez estoy con delay y pregunto porque no escuchaba a quién hablara. A ver, a mí me pasó, y tal vez acá siendo la más vieja de las cuatro, tengo ahí como un recorrido que no digo que a veces la edad o sea, a veces hay experiencias que se dan muy pronto y son más ricas que gente que ha vivido muchos años sin sentido, ¿no? No estoy hablando de eso. Pero en este caso me ha tocado pasar por un camino bastante raro y largo donde personalmente soy muy confiada y puede sonar un poco mal, pero como que tal vez tengo el ego alto y soy muy confiada en mí, en mis habilidades, al menos en lo que es cognitivo laboral. Tal vez en lo personal, emocional, ahí sí tienen mis partes más débiles, ¿no? Pero nunca me ha pasado dudar mucho de mí, pero sí me pasaba de no conseguir cosas que yo quería que pasaran. Y ahí es donde yo empezaba a pensar que no era buena para eso. ¿A qué me refiero? Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en industrias donde la mayoría, por no decir casi el 100% de las personas eran hombres. Hombres en pisos de manufactura, de fábricas, donde una mujer jamás les puede venir a decir qué tienen que hacer y ese era mi rol. ¿Qué me pasaba? Que al principio me ignoraban, era una jovencita contra gente de muchos años trabajando que nadie tenía por qué escucharme a ver qué le venía a decir. Y eso fue muy duro porque yo sentía que no podía hacer mi trabajo, pero tampoco podía dejar mi huella o podía convencer. Entonces, no sé si fue un tema de síndrome de impostor, pero sí me di cuenta de que para poder ganarse esa confianza, primero, y confianza en el buen sentido, porque con eso para mí ahí viene la parte de las habilidades blandas, se logran muchas cosas que no se logran por la imposición, aunque hay gente que le gusta liderar de esa manera, imponiendo. A mí me gusta más llegando a consensos. Pero cómo ganarme esa confianza, cómo siendo mujer, siendo joven, entrando en un lugar tan masculino podía llegar a convertir eso. Y fue cuestión de tiempo, fue cuestión de mostrarles que era inteligente, que no era tonta, en el sentido de que había cosas que por ahí me lo hacían de broma y entonces yo caía con bromas peores y ahí es como que se reían y pasaba a ser uno más de ellos y ahí ya era distinto. Pero he tenido que convivir con eso, con personas que no me escribían, no me respondían a mí los mails, se los mandaban a mi jefe, hasta que en algún momento yo los ayudé. Como super heroína caí a resolver un problema que ellos no habían podido hacer. Y desde ese momento, y me pasó más de una vez a lo largo de mi trayectoria, me empecé a transformar en esa persona confiable que podía sacar sus papas del fuego y que podían contarme, de hecho me venían a contar entre comillas secretos o cosas que habían hecho mal para que los ayude, cuando en realidad antes eso lo ocultaban. Entonces yo creo que es transformar esa debilidad que uno puede tener, donde uno cree que no puede hacerlo, en una fortaleza, y el trabajo es en ver cómo hacer esa transformación. Sí me ha pasado que en ambientes tóxicos uno se cree a veces que es la peor basura de todos porque el entorno no te ayuda a ver esas cosas buenas. Entonces ahí puede ser que uno, cuando ya viene, como decimos acá, cagado a palos o muy golpeado, le sea más difícil encontrar o elaborar esta estrategia de contraataque de alguna manera. Contraataque en el buen sentido, en cómo saber reaccionar, no en hacer el daño. Y le cuesta a uno ver más la luz al final del túnel. Pero creo que ahí es donde uno tiene que apoyarse de esas personas, y en ustedes encontré esas personas en mi caso particular cuando necesité ese apoyo,
para ver cómo salir de esos momentos en donde tal vez no era la mejor situación, el mejor contexto, pero necesitaba no sentirme tan mala o tan poco merecedora de lo que tenía, porque en el fondo sí y podía dejar huella. Creo que eso también es importante, saber identificar quiénes pueden ser tus mejores aliados dentro o hasta fuera del trabajo, pero no para que te digan sí, sos la mejor y hablar con, no sé, con tus padres o tu abuela y que te digan sos la alma. O sea, seguramente ellos vas a tener la mejor palabra, sino hacerlo con alguien que te pueda dar una crítica constructiva que aunque sea mala, te saque mejor de lo que llegaste a esa situación. Pero, Ayesa, te voy a interrumpir antes de que hablar. Creo que es un tema que da para un episodio completo del Sí. podcast, pero una cosa que dijo Nati me parece muy interesante y es que como mujeres en tech, y no nos engañemos, tech o yo, por ejemplo, recientemente he estado en un entorno corporate en el mundo de las telecomunicaciones, que son entornos todavía muy masculinizados, y para mí es muy triste que todavía a día de hoy tengamos que masculinizarnos para probar que somos igualmente válidas laboralmente. O sea, si yo recuerdo mucho a Elle Woods de Legally Blonde, la película, si no la habéis visto, la recomiendo, que iba marcando su camino con sus cuadernos rosas y sus hojas perfumadas. Yo no soy especialmente amiga del rosa ni de las hojas perfumadas, pero igual sí que creo que, y esto es algo que también nos choca mucho y nos influye mucho en el síndrome de la impostora, pensar que tenemos que ser hombres, comportarnos como hombres, trabajar como hombres o comunicarnos como hombres para conseguir tener un, no sé, un rol Sí, más destacado o seguir avanzando en nuestras carreras o que nos respeten. Para mí No lo digo por ti, Nati, lo digo porque realmente el ecosistema nos empuja a eso. No, es muchas cierto, veces. puede pasar, pero tal vez también es no tomarlo como que nos empuja a posicionarnos como hombres, sino que creo que, o por lo menos yo en lo personal nunca me sentí mal por tener que tomar ese rol. En realidad yo sentí que me estaba empatizando con ese otro que tenía que convencer de hacer las cosas a mi manera, aunque él, o sea, sintiéndose, y de vuelta, y dejo el género de lado, creo que es para cualquier humano, con cualquier persona que uno quiera hacer algo así, es cómo hago que la otra persona sienta que es inteligente y que hace lo que quiere, pero yo me salgo con lo que yo necesito que pase, ¿no? Y cómo logro influenciar. Y en mi caso, en esos casos particulares, fue a través del humor pesado, cosas que por ahí no quería ser parte o escuchar, pero que después hasta empecé a disfrutar porque en algún punto me hacían reír con esas tonterías que hacían, pero que fue esa manera de encontrar la confianza en ellos. En ese caso funciona así, en otro caso a veces funciona, no sé, ayudando, como me pasó con una persona, un dueño de una fábrica en Tailandia, que era chino, súper, digamos, machista y con una cultura muy distinta, y nada, y tuve que encontrar su punto, que lo encontré estando al lado de él y habiendo viajado millones de horas en avión para ir a hablar cara a cara. Y cuando logré encontrar ese punto y él encontró también en mí algo, cambió totalmente todo. Pero hasta ese momento fue la cosa más tortuosa y más difícil de manejar, y yo sentía que no servía y mi jefe me decía que tal vez yo no servía. Y bueno, cómo transformar eso es parte para mí de trabajar esa parte de, digamos, blanda en uno y estratégica en uno, y que no es fácil porque nada, no te enseñan eso normalmente. Hay gente para mí que nace con esa habilidad de la influenciar y el conectar desde esos lados, pero en mi caso particular lo social no es lo más fuerte y me costó y lo sigo trabajando, pero se puede. Sí, es algo que se puede aprender. A mí también me costó mucho aprenderlo y justo yo creo que lo desarrollé muchísimo entrando en las startups, porque hay mucho networking y hay mucho quién conoce a quién y qué hace qué para hacer otra cosa más en otro proyecto. Pero a mí me encantaría conocer qué técnicas tienes tú para luchar en contra del síndrome del impostor. Yo me quedé hasta el final porque quería escuchar, porque para mí el síndrome del impostor es algo constante en mi vida. O sea, como dice Cinta, todos los días tengo la vocecita aquí de, tal vez no lo estás haciendo del todo bien, ¿no? O sea, no es como que algo que puedas decir, ah, ya, listo, se acabó, allá quedó el síndrome del impostor. No. A mí me funciona mucho el meme de
o sea, hay un meme que dice algo así como los líderes no saben en realidad lo que están haciendo y es eso, o sea, es el darte cuenta que no tienes que saberlo todo porque el de enfrente tampoco lo sabe todo. Sí. Y muchas veces todos estamos tratando de experimentar y descubrir cómo resolver los problemas que tenemos enfrente. Entonces, el darme cuenta que no tengo que saberlo todo, ni que el de enfrente me va a criticar porque seguramente esa persona tampoco lo sabe o tiene otras formas de resolverlo, eso me ayuda mucho. El decir, te vas a equivocar, está bien, va a pasar, ni modo. Sí, súper necesario. Otro reto y la vas a volver a cagar y vas a seguir con tu vida. Va a pasar. Esto va a seguir pasando. La voz va a seguir apareciendo. Es como, pero ¿qué puedes hacer al respecto? Y justo lo que estás diciendo es, pues, seguir. Porque no eres la única que está en esa situación. A mí algo que me sirve mucho es que me he vuelto muy buena en escuchar esa voz. En decir, listo, ¿qué tienes para decirme? Porque si nos vamos a sentar acá toda la tarde a pensar en una lista de cosas que no sé hacer o que no puedo hacer o que hice muy mal en el pasado hace 20 años, hagámoslo. Tengo toda la tarde para hacerlo. Y escuchando esa voz justo, uno puede empezar a dialogar y reírse con el, esto no tiene sentido, lo que me estás diciendo no tiene sentido y por eso elijo que no me lo voy a creer. Entonces, gracias vos por decírmelo, gracias por listarme todas las cosas que pueden salir mal o que he hecho mal en el pasado, pero te voy a meter en una cajita. Y en esa cajita te vas a quedar porque ya te di tu tarde o tus 15 minutos o lo que hayas necesitado en ese momento porque sigues apareciendo, sigues saliendo de tu cajita. Cami, ¿nunca le hablaste, nunca le contestaste esa voz, o sea, con dato mata relato, como decir, bueno, sí, me estás diciendo esto, pero ¿sabes qué? Hubo tantos otros casos que fueron así, así. Bueno, soy muy data driven, así que perdón, pero yo a veces le contesto a la voz con datos. Es bueno, ok, sí es cierto, es una probabilidad, pero ¿cuántas veces salió bien? Bueno, ahí sí, y ahí meto la vocecita en la caja. Esa es una forma de dialogar con la voz. Otra forma es pelear con la voz, ¿no? Mm. Como decirle, a mí no me dices qué hacer, que es más un poco mi approach. Pero cuando digo, es volverme muy buena en escucharla, es también en cómo se vuelve más silenciosa a medida que la escuchas. Y en la medida en que dices como que, ok, vamos a jugar este juego de todo lo que está mal, juguemos y te das cuenta que no es tan grave y que hay cosas que ya pasaron y que hay cosas que pierden mucho peso. Entonces es una forma mía para bajarle el volumen y reconocer, estás ahí, sí, vas a volver a aparecer, sí, pero en la medida en la que te escucho ya no eres tan miedosa y ya te puedo bajar el volumen y decir, esto existe, pero no me importa, yo voy a seguir a pesar de. Cami, una pregunta, ¿le pusiste nombre a tu voz? Porque es una cosa que leí una vez como de técnica para trabajar esto de ponle un nombre al vehículo para que suene un poco en plan, no sé, Segismunda, por favor, cállate, estoy trabajando, ahora no, vengas con lo tuyo, Segismunda. Me encanta. Me encanta. Sí, la voz era más genia. ¡Ay! Le digo, genia. En realidad puede tener muchos nombres porque como que hay distintas formas de tener ese síndrome, ¿no? Y es una mujer. Interesante. Es una mujer, sí. Sí. Y es una mujer mayor muy amargada, además. Tiene personalidad y todo. Exacto, claro, porque piensa que tiene como una superioridad moral desde la experiencia y desde saberlo absolutamente todo. Y es como que no, señora, tenemos los mismos años de vida. O sea, es como que tú aquí no sabes más que yo, ¿sabes? Entonces, pero más allá del nombre, sí, es saber que uno está bajo control. Es como Inside Out, pero versión trabajo. Es como las opciones de Inside Out, pero tienes ahí. Exacto, es súper necesario. Sí. Es curioso porque Cami... Y nombrarla, sobre todo. Ajá, Cami ha como decidido escuchar a esa voz, mientras que tal vez yo, que soy muy workaholic y que intento tapar todo trabajando y haciendo cosas, al contrario, es como, estoy ocupada. Bye. No te voy a escuchar porque tengo que terminar esto porque en 5 minutos tengo que llevar a mi hija a una clase, entonces no tengo tiempo para ti.
Bueno, pero Claro, está en bueno cambio- eso y un poco que con lo que decía Sin, o sea, para mí esa película, de hecho fue una charla que tuve en algún momento con un manager que tenía, con la cual discutía muchísimo, mujer, y eso es tema de otro capítulo, relación entre mujeres y hombres, un poco hablábamos el otro día nosotras. Yo choco mucho con las mujeres, o no sé, o sea, da como una competencia, no entiendo bien, nunca lo entendí, pero es histórico en mi vida. Y con esta manager yo tenía esta cosa de que siempre decía que yo pensaba negativo, que siempre era como la voz vieja amargada, la Eugenio de Cami, y como que ella siempre iba por la vida sonriendo, y justo había visto la película intensamente, y le dije, o sea, a veces necesitas tener voces distintas porque necesitas escuchar distintas miradas. Y le digo, vos ahora irás por la vida sonriendo todo el tiempo, pero como pasa en la película, si no la vieron, la recomiendo. A mí me gustó mucho, la 1, la 2 no tanto. Es que cuando el personaje en algún momento tenía que tomar una decisión, el ser feliz todo el tiempo y ir sonriendo por la vida y negando cosas no le sirvió. Y fue a la voz triste, a lo de los recuerdos, al de las data, al del análisis de riesgo, no lo sé, a preguntar qué hacer. Y fue la que ayudó al personaje a resolver. Tal vez a mí me pesa más ese personaje que otros, y creo que en nosotros está eso del balancear y encontrar y hacerse amigo de las voces en cualquier momento de la vida, porque si no también es eso, es como que uno siempre es indulgente con uno mismo y anda sonriéndose y no importa nada, o calla las voces siempre y no escucha nada, o escucha mucho las voces que te inculcan, con las que te crían o con las que viniste de otra vida, quién sabe. Y creo que ahí está en nosotros eso, en saber aprender a escucharlas y saber sentarse un poco con esas voces de la experiencia que cargamos dentro nuestro y ver qué mejor. Al final somos siempre decisores, el famoso decision maker, también somos nosotros eso en nuestras vidas y en esto también. Así que creo que es importante el paso de saber reconocer esa voz y hablar con esa voz, creo que es un gran consejo. Y me encanta lo que mencionas de también cuando escuchamos a la voz de la experiencia, porque pasa que a diferencia de las Eugenias que tenemos en nuestras vidas, es una voz que es mucho más tranquila y es mucho más pacífica y no necesariamente es todo va a salir bien y confía ciegamente, sino que es como que respira y ya, ¿saben? Como que nada es tan grave ni nada es tan grande. Sí, y poder almacenar ese aprendizaje, aunque sea de algo que te salió mal, como en la película de vuelta, en esas pelotitas, en esas canicas de recuerdos, y saber a dónde ir a buscarlas al momento, porque también es eso, para mí, esto de cómo terminé en una startup es, habiendo vivido un montón de cosas y guardado esas canicas de recuerdos, saber dónde ir a buscarlas y cómo conectar, cómo hacer como el mejor maridaje de todos esos recuerdos o de todos esos aprendizajes para que en una situación dada yo pueda aplicar eso. Y creo que lo importante es coleccionar tantas canicas de recuerdos y de aprendizajes como puedas, porque en algún momento, hoy no tiene sentido, pero en algún momento va a servir. Y creo que por eso es que estamos acá, porque todas juntamos de alguna manera eso y no sé cómo, pero encontramos la manera de forzar estas canicas y hacerla entrar en el lugar que correspondía. Sí, justo. Hablando de las canicas, hablemos de si mañana ustedes cambiaran de rol en el mundo tech, ¿qué habilidad no técnica les salvaría la vida? Mencionemos una habilidad. Yo, por ejemplo, para mí es súper claro la comunicación y el liderazgo. Para mí lo mismo. De hecho, yo creo que en el trabajo me ha funcionado lo mismo que me funcionaba en los estudios, que es, bueno, yo estudio la idea general y luego ya lo adorno con palabras. Y creo que a mí eso también es un poco lo que me ha funcionado, el comunicarme y el intentar salir de la situación en cada momento preguntando. Comunicar también es escuchar, ¿eh? O sea, no hablo solo de hablar, sino de escuchar, de entender el ambiente y de ajustarte. Creo que en mi caso es la parte de las relaciones interpersonales. O sea, al final, detrás de ese rol que tenga la persona con la que estés trabajando, hay un humano que seguramente tiene otras preocupaciones, otros objetivos, otras necesidades, y a veces conectar con esa persona, encontrar ese punto de contacto donde tú puedes empatizar con el otro, te ayuda a resolver cualquier proyecto y cualquier problema. Entonces, es algo que te funciona, estés en la empresa en la que estés.
Bueno, para variar, siendo siempre el contrapunto de este grupo de 4, lo social no es mi fuerte, entonces para mí es el poder conectar y todo lo que recién Ayesa contaba, pero a nivel datos, ¿no? O a nivel información, y es investigar y conectar información, saber cómo reconectarla para de eso sacar algo mejor, y planificar y gestionar riesgos, recursos, gente, toda esa parte como de, entre comillas, como el director de orquesta, que es saber esas personas maravillosas que saben hacer increíbles cosas con sus instrumentos para ayudarlas a que de eso salga una melodía. Siento que ahí es donde mejor me puede ir y donde mejor puedo encajar. Ya que estamos llegando al final del episodio, me encantaría cerrar preguntándoles si hoy tuvieran que resumir en una frase cómo seguir creciendo en tech sin morir en el intento, ¿cuál sería esa frase? Buena pregunta. Persevera y triunfarás. Sí, No, por ahí va la mía y es como el keep moving. O sea, lo que sea que esté pasando, va a pasar. Sigue adelante. Para mí, fake it until you make it, pero como esa ya lo he dicho, asegúrate de que tu trabajo se ajusta a tu vida y a lo que esperes de tu vida, sea lo que sea, y no al revés. Sí, y ahí sumaría, perdón, no, Cami, ahí sumaría una cosa solo que es, con todo esto es que no te mate la angustia o la ansiedad por algo que está de moda, o sea, que al fin y al cabo lo que hagas siempre lo disfrutes, y hagas lo que te haga sentir que te está enseñando o que te está haciendo alcanzar tu propósito en la vida, y si nunca te hiciste la pregunta de cuál es el propósito, es indispensable que te la hagas, pero creo que eso es en el fondo lo que te termina de salvar ante momentos difíciles, el síndrome del impostor y cualquier cosa, que es hacer algo que a uno lo llene. Eso. A mí me gustaría dejar la frase de tú eliges que sigue, porque muchas veces pensamos que no tenemos el poder para elegir y para tomar decisiones y que depende de otros, y retomar eso y volver a uno es lo que muchas veces me ayudó a mí a decir, ok, esto lo estoy eligiendo y eso sí quiero seguir acá, por este lado. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Espero que nos sigan en nuestras redes para más historias y tips. Cuéntenos su experiencia en los comentarios y compártalos con esa amiga que necesita escuchar que sí se puede entrar y crecer en tech. Bye. Chao, chao. Terminamos este episodio, pero la conversación sigue. Si este episodio te hizo sentir menos sola, Compártelo con tu amiga que también está buscando su lugar en tech. y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de mujeres que se están reinventando, una conversación a la vez. Seguimos reconectadas.